Muy bien. Creo que ya empezó, sí, listo. Bueno, adelante, Loli. Hola, no estamos Perdón, escuchando. yo estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, ok, bueno, listo. Dale, vuelve y empieza entonces. Y si Y quieres, enciende la cámara un momento dale. Ay. Mm, ¿ahí? muy bien, saluda y preséntate un momentico, no tengas pena. Ok, ok. Mi nombre es Lovely Champay Dirás. Yo soy de Haití y yo soy estudiante de maestría en epidemiología del cohorte 20 eh, de TDR. Y esta mañana voy a presentar el artículo que tiene como título Administración masiva de fármacos de ivermectina, dietilcarbamazina más albendazol en comparación con dietilcarbamazina más albendazol para la reducción de la endemicidad de la filariasis en Papua Nueva Guinea. Muy bien, Este artículo fue escrito por Moses Laman y sus colaboradores, publicado el 6 de mayo del año 2022 en la revista The Lancet Infectious Diseases, que es una revista científica que publicada por el Xavier Verlag. Su primer número apareció en agosto 2001 y actualmente esta revista publica mensualmente. Normalmente publica artículos originales y artículos de revisión de todas las áreas de la infección clínica y tiene un factor de impacto de 25,071 con un aumento de 2,6 para el año 2021 y 2022. Bueno, vamos a empezar con la introducción de este artículo, donde hacen una breve descripción de la enfermedad de la filariasis linfática, que se define como una infección causada por los nematodos filariares Wuchereria bancrofti, bruja malaye y bruja timori. Entonces, los gusanos, después de que se infectan una persona, los gusanos adultos residen en el sistema linfático humano y liberan formas inmaduras como microfilarias en el torrente sanguíneo. Estos gusanos adultos pueden vivir hasta de 6 a 8 años y a lo largo de su vida pueden producir millones de pequeñas larvas diarias que circulan por la sangre. Entonces, los mosquitos, cuando ingieren sangre de personas de un portador infectado, entonces se infectan con microfilarias y estas microfilarias a su vez se maduran en el mosquito y se convierten en larvas infecciosas.
Entonces, los mosquitos que transmiten la filariasis linfática son de diferentes tipos. Podemos encontrar Culex, Anopheles y Aedes. Entonces, la filariasis puede ser asintomática, también puede ser aguda, puede ser crónica. En la mayoría de los casos presentan de forma asintomática, pero aún así pueden contribuir a la transmisión del parásito. En sus formas más crónicas pueden presentar linfedema, el linfantiasis de los miembros, también puede presentar hidrocele. Y lo que estas manifestaciones causan importantes consecuencias económicas y psicosociales. La OMS en el año 2000 lanzó el Programa Mundial para la Eliminación de la Filariasis Linfática con el objetivo de eliminarlo para el año 2020. Entonces, como no se logró ese objetivo, se extendió para la fecha de 2030. Y recomiendo la administración masiva anual de dietilcarbamazina y albendazol para poblaciones elegibles que están fuera del África subsahariana, y lo recomienda por al menos 5 años para poder reducir la prevalencia de microfilarias de modo que no pueda sostener la transmisión. También recomienda una encuesta de evaluación de la transmisión en áreas donde la filariasis es transmitida por los mosquitos anofelinos y donde la prevalencia de las microfilarias es de menos de 1%. Entonces, porque ahí pueden sugerir lo que es la interrupción de la transmisión. El problema identificado en este artículo es que a pesar de que la filariasis en muchos países tuvieron mucho progreso en la eliminación de la infección, pero en la región de Papua Nueva Guinea, aún la filariasis persiste, y según los autores, esto es debido a la eficacia limitada de la dietilcarbamazina más albendazol, es decir, el régimen de 2 medicamentos contra los gusanos filariales adultos, y también debido a los desafíos logísticos de tratamientos anuales repetidos. Entonces, varios ensayos clínicos aleatorizados soportan que una ronda única de régimen de 3 fármacos que tiene dietilcarbamazina, ivermectina y albendazol superior al régimen de 2 fármacos de dietilcarbamazina y albendazol para la supresión completa de las microfilarias en la circulación periférica, por lo menos durante 5 tiempos. Y otro ensayo también respaldan que el régimen de 3 fármacos tiene un perfil de seguridad más aceptable en comparación con el régimen de 2 fármacos, y también mostraron que la eficacia del régimen de sobre el régimen de 2 fármacos en múltiples países. Entonces, con esos resultados, la OMS actualizó la intervención donde recomienda el régimen de 3 fármacos de ivermectina, dietilcarbamazina y el albendazol para las regiones fuera de África que no tienen administración masiva previa de medicamentos, para las áreas donde la transmisión no se ha interrumpido a pesar de múltiples rondas del régimen de 2 medicamentos, y lo recomienda 2 rondas anuales para poder interrumpir la transmisión. Entonces, este estudio de ensayo aleatorizado tenía como objetivo evaluar si 1 o 2 rondas de administración masiva de medicamentos de régimen de 3 fármacos
pueden reducir la prevalencia de microfilarias a menos del 1% y la prevalencia del antígeno filarial circulante a menos de 2% en la región Papua de Nueva Guinea. Y en comparación con el tratamiento estándar con el régimen de 2 fármacos. La metodología de este estudio tenían como diseño un ensayo controlado aleatorio por grupos de brazos paralelos, donde un brazo tenía la administración de ivermectina, dietilcarbamazina y albendazol, y el otro brazo tenía la administración con dietilcarbamazina y el albendazol. Y se realizó en el distrito Boya, provincia de Madang, Papua de Nueva Guinea. Y la población de estudio eran los miembros de 24 aldeas en el distrito de Boya, y se realizó entre el 18 de noviembre de 2016 y el 2 de agosto de 2019. Seleccionaron a este distrito porque era la más afectada por la filariasis linfática en la región, y según una encuesta que se realizó en el 2016, encontraron un promedio de positividad de entre 50% por ciento de positividad para el antígeno en esa región, y también porque no tenían un tratamiento comunitario para la filariasis linfáticas, pero sin embargo tenían distribución en estas comunidades de mosquiteros tratados con insecticida de larga duración como parte del programa de control de la malaria en Papua Nueva Guinea en 2014 y 2017. Entonces, los resultados de este estudio hacen parte de un ensayo clínico multicéntrico y multipaís. El Fuji, la Indonesia, Haití estaba incluido en este gran estudio que tenía como resultado primario la seguridad y como resultado secundario la eficacia y la aceptación de la comunidad y la efectividad que tienen sus resultados descritos en este artículo. Los participantes en este estudio eran los grupos de aldeas que representaban distintas unidades políticas y culturales en Papua Nueva Guinea, tenían fronteras reconocidas localmente, y se le ofrecieron a las personas que eran elegibles para el estudio y que dieron su consentimiento, le dieron, o sea, una dosis única de administración de fármaco del régimen de 3 fármacos o del régimen de 2 fármacos inmediatamente después de la inscripción del estudio de seguridad, y una vez más después de 2 meses de la reinscripción en el ensayo de eficacia. Antes del tratamiento analizaron a todos los individuos para poder detectar la posible presencia de antígeno filarial circulantes, y los que salieron positivos se analizó la presencia de microfilarias al inicio a los 12 meses, y a los 24 meses se les volvieron a hacer la prueba de microfilarias. Antes del estudio realizaron actividades preparatorias como movilización social que incluía desarrollo y distribución de mensajes claves que enfatizaron
la aceptación y la destrucción de las drogas, junto con sus beneficios y seguridad para poder garantizar la máxima participación de la comunidad. También realizaron enumeración de hogares y georreferenciación, donde enumeraron y registraron las coordenadas de cada casa, y también realizaron un censo de todos los miembros, de los miembros de todos los lugares de la comunidad al inicio del estudio, donde recolectaron información sobre la casa, sobre la estructura de la casa, del tipo de estructura de la casa, por ejemplo, si la casa tiene ventanas con mosquitero, si tienen baño, agua corriente, todo eso. Como criterio de elegibilidad para los criterios de inclusión, estaba incluido niños, o sea, edad de mayor o igual a 5 años para los dos brazos, y personas que eran sentimiento enfermado, o sea, por los niños, padres que podían dar su consentimiento para que los menores participan en la prueba, y también personas que no tenían evidencia de comorbilidad grave o sistemática. Y como criterios de exclusión fueron los niños menores de 5 años que pesaban menos de 15 kilogramos, embarazo que está en el último periodo, lactancia, enfermedad aguda o crónica, personas que tienen alergia previa o con uno de los medicamentos, y personas que eran incapaces proporcionar un consentimiento informado. Como aspecto ético, recibieron aprobación de la Junta de Revisión Institucional del Centro Médico, de los hospitales universitarios de Cleveland, del Instituto de Investigación Médica de Papua de Nueva Guinea y del Comité Asesor de Investigación Médica de Papua Nueva Guinea, que aprobaron el ensayo. Y todos los participantes dieron su consentimiento por escrito, y a los participantes que eran menores, los padres o un tutor dieron su consentimiento para ellos. Para la aleatorización y enmascaramiento, entonces se realizó asignación al azar a nivel de cada aldea. Identificaron pares de aldeas que tenían tamaño de poblaciones similares, tasa de infección por filariasis, sobre la base de un muestreo de conveniencia limitado. Utilizaron un generador de números aleatorios SAS, para asignar las aldeas de cada para el tratamiento con el régimen de 3 fármacos o el régimen de 2 fármacos. También realizaron la asignación al azar antes de la inscripción para los miembros de la comunidad, y los investigadores que administraban los medicamentos sabían de la asignación del tratamiento. Sin embargo, estaban enmascarados para la asignación del tratamiento, el personal que elegía los portaobjetos. Pero no se enmascaró la medición del antígeno filarial circulante. Para el procedimiento de detección de antigenemia filarial y microfilaria, realizaron muestra de sangre por punción digital, y para esa prueba utilizaron la prueba de antígeno filarial circulante con tiras de prueba de filariasis. Esta prueba es una prueba que detecta, que es aprobada por la OMS para la detección del antígeno de la filariasis linfática en el campo.
y tiene una alta sensibilidad para detectar personas con microfilariemia y ha sido utilizado en estudios comunitarios grandes donde detectó 100% a las personas con microfilariemia positiva. Y para esa prueba tenía puntuaciones y en donde el cero era, se consideraba como sin línea de prueba visible. Y las personas que tenían, que presentaban pruebas sin línea de control, se les consideraba inválidas y se repitieron la prueba y las que tenían la prueba positiva se les realizó una prueba de microfilariemia. Para el tratamiento, cada régimen, para cada paciente, para cada régimen, recibieron una dosis única. Para el régimen de 3 fármacos recibieron ivermectina, dosis única, albendazol también. Y para el régimen de 2 fármacos también recibieron dosis única y el personal observó directamente a la persona ingiriendo el medicamento y monitorizaron las actividades de los participantes para buscar efectos adversos. Estudio tenía como objetivo principal determinar si el régimen de 3 fármacos tenía más probabilidades para lograr la prevalencia de media de microfilaria ya inferior al 1% y antígeno filarial circulante inferior al 2%. Entonces tenían como resultados primarios medir la prevalencia media de microfilarias y antígeno filarial circulante a los 12 y 24 meses que tienen sus resultados en este estudio y tenían como resultados secundarios el efecto de la administración masiva de fármacos con los 2 regímenes sobre la proporción de mosquitos infectados con BRAC-CoV y evalúa la aceptabilidad comunitaria de los regímenes, pero esos resultados no se informan en este artículo. Para el análisis estadístico, realizaron el tamaño de muestra, se determinó del estudio principal de seguridad multicéntrico y realizaron ecuación de estimación generalizada usando procedimiento de Helmont. También realizaron función de enlace de identidad y de correlación de trabajo intercambiable. También realizaron modelo de regresión de Poisson modificado, prueba de Wald y fue analizado en el software SPSS versión 25. Entonces, los grupos eran 24 grupos asignados al azar. Cada brazo tenía 12 grupos. Al inicio eran en total 4.563 participantes en el ensayo. El régimen de 3 fármacos con sus 12 grupos tenían 2.382 participantes y el otro régimen tenía 2.181 participantes. Entonces, se observa al final que hubo una disminución en los grupos a medida que pasaba el tiempo. Eso es debido a que hay personas que no estaban dispuestas ya para participar en el estudio. Entonces, la población total tenía o sea, la mediana de la población eran de 18 años o más. El porcentaje
de positividad en la línea de base de antígeno circulante por grupo. Al principio fue casi similar en los dos grupos. El grupo de 3 régimen tenía 22% y el grupo de 2 régimen tenía 22.4%, pero se observa una disminución al un año después de la primera ronda para los que tenían el antígeno positivo a un 16.3% y se observa para los que tenían microfilarias positivo una reducción de 0.4% y a los 24 meses se observa para los que tenían antígeno positivo una reducción de 7.5% y una reducción de 0.2%. Entonces, en el grupo de 2 medicamentos se observa también una reducción, pero o sea, los que tenían pues, la prevalencia de antígeno se redujo, pero no tanto como se disminuyó la prevalencia de las microfilarias, que se redujo hasta un 0.4% a los 24 meses. Entonces, se puede decir que en el régimen de 3 fármacos, es decir, cumplió con el objetivo que tenían de reducir la prevalencia del microfilarias a un menor de 1%, pero las de prevalencia de antígeno no se redujo como lo tenían como objetivo. Y en esta figura se observa que habían dos aldeas y cada de esos puntos representa una aldea que eran 12 para cada grupo. Entonces, 2 de aldeas tenían la prevalencia muy alta, pero se observa que después de un año y después de 24 meses también se observa una reducción considerable de la prevalencia. También se observa que la puntuación del antígeno filarial se disminuyó considerablemente en el grupo de 3 fármacos en comparación con el de 2 fármacos, pero tenían como línea de base al principio la prevalencia era casi similar. Como hallazgo de este estudio, encontraron que una sola ronda de administración masiva con un régimen de 3 medicamentos de ivermectina, dietilcarbamazina y albendazol redujo 10 veces la prevalencia comunitaria de microfilarias. Y esta reducción fue 4.5 veces mayor que la observada en la comunidad asignada al régimen de 2 fármacos. También encontraron que la prevalencia del antígeno filarial circulante disminuyó menos que la prevalencia de microfilarias después de la primera ronda de administración masiva de medicamentos y también se observa que la prevalencia del antígeno filarial circulante cayó bruscamente después de la segunda ronda de administración masiva. Como limitación, en este estudio se observó un cumplimiento deficiente con la administración masiva de medicamento en los niños menores de 10 años, según los autores. Esto es debido a que pocos niños eran microfilarémicos y también tenían como limitación
el cumplimiento reducido en adulto en la segunda ronda de administración masivo. Y también tenían como limitación que la mayoría de las personas que tenían microfilarias positivas habían desaparecido por completo a los 12 meses. Esto es debido a que la mayor eficacia del régimen de 3 fármacos con los autores. Recomiendan antes de generalizar los resultados de este estudio, hay que tener en cuenta varios factores como que en primer lugar es que la filariasis en la región donde se realizó el estudio se transmite por mosquito anoferinos, que son vectores menos componentes que los mosquitos aedes. Entonces los autores dicen que se pueden necesitar más rondas en otras regiones donde la filariasis se transmite por otros tipos de mosquitos más severos. Y también en segundo lugar dicen que hay que tener en cuenta que la eficacia del régimen de 3 fármacos puede variar en diferentes regiones y también que como este estudio, los resultados obtenidos en este estudio es un pequeño proyecto, fue un pequeño proyecto, entonces pueden ser no aplicables para programas a nivel nacional. También recomiendan que examinar si en el estudio la administración alcanzó el objetivo de menos de 1% de prevalencia de microfilarias en cada grupo. Como conclusión, entonces concluyeron que este estudio respalda el uso del régimen de 3 fármacos para la eliminación de la filariasis linfática y sugiere que la eliminación de esta infección es una factible para el país donde se realizó el estudio. Y también concluyo que la cobertura y cumplimiento son clave para cualquier programa de administración masiva de medicamentos y que 1 o 2 regímenes de 3 fármacos con un alto cumplimiento podrían ser suficientes para interrumpir la transmisión de la filariasis linfáticas en algunos entornos. También concluyeron que la prevalencia del antígeno filarial circulante no era un parámetro sensible para evaluar el riesgo de transmisión continua de la filariasis linfática después de 2 rondas de administración masiva del régimen de 3 fármacos. Y también se debe centrar la evaluación del efecto de la administración masiva de medicamentos con el régimen de 3 fármacos en la detección de microfilarias. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Bueno, Lovelyn, gracias por la presentación. Muy bien, pues quisiera comentar en primer lugar, como resaltar varios aspectos de este trabajo que Lovelyn nos presenta, ¿cierto? Ella pues lo ha presentado muy bien, creo que, bueno, luego comento otra cosa. Quería básicamente resaltar que, digamos, la estrategia de intervención que se utiliza en este estudio, como ella lo describe, es la administración masiva de medicamentos. O sea, se administran estos tratamientos, digamos, de manera poblacional, ¿cierto? No mediados por una prueba diagnóstica que diga quién está infectado, quién está enfermo, quién necesita ser tratado, sino que se le da a toda la población, al menos esa es la pretensión, ¿cierto? Con algunos criterios de exclusión, como ella mencionó, pues para este caso, ¿cierto? Menores de 5, mujeres en embarazo, final del embarazo, o mujeres que están lactando, ¿cierto? O pacientes que están muy enfermos
o que puedan tener alguna alergia a alguno de los medicamentos. Pero digamos que es una estrategia que se ha venido utilizando en enfermedades infecciosas transmisibles desde hace ya cierto tiempo en muchas enfermedades infecciosas, ¿cierto? Que a uno siempre, pues, le queda como la inquietud, ¿cierto? El cuestionamiento de esta administración masiva de medicamentos, digamos, desde el punto de vista porque muchas personas que, digamos, que no están infectadas, reciben un tratamiento que, digamos, que no necesitarían, ¿cierto? Es como el cuestionamiento que uno haría a esta intervención, pero digamos que se busca, como ella dice, bajar la prevalencia y de alguna manera eliminar la circulación del microorganismo del agente infeccioso para que se corte la transmisión, ¿cierto? Es como un poco el objetivo. Pero obviamente requiere grandes rondas, que se repita en varias rondas. Bueno, yo tenía, Loblin, una pregunta en relación con en la tabla del artículo, la que tú mostraste, no sé si la puedes volver a proyectar, la tabla de resultados. Esa, listo. No, en modo presentación, por favor. Muy bien. Quería era como, me llama la atención en digamos, de izquierda a derecha, la tercera columna, donde dice número de participantes ingresados al estudio, ¿cierto? Enrolados, pues digamos. Me llama la atención que siendo una intervención de administración masiva de medicamentos, realmente no todos, una proporción importante de personas de la comunidad no reciben el tratamiento, ¿cierto? Por ejemplo, en el brazo de triple del régimen con 3 medicamentos, de una población censada de 3.682, solo 2.382 reciben. O sea, hubo 1.300 personas que no recibieron. No sé si eso no me quedó claro en el artículo. Ellos explican eso, cuál es la razón por la cual estas son personas que son excluidas o son personas que por alguna razón no decidieron no participar, no firmar el consentimiento. Dublin. El micrófono. Ah, ok, yo pienso que esas personas son personas que, por ejemplo, en el brazo de 3 fármacos que tenían 2.300, al principio tenían 2.382, pero después de un año tenían 2.319 personas. Ellos dicen que esa disminución es debido a que las personas ya no estaban dispuestas, abandonaron el estudio, ya no querían participar. No, esa parte yo la entiendo. Lo que estoy preguntando es en baseline, en la línea de base, cuando nos muestra en la primera columna que según el censo que hicieron, había 3.682 personas en ese grupo Ujú. y solo fueron ingresadas al estudio 2.382. No, ellos no dicen por qué. No Es que eso es lo dicen que me por llama la qué. atención, claro, Ujú. digamos que uno esperaría que si esto es masivo, o sea, pues casi que la totalidad de Ujú. la población, digamos, elegible, porque es la única manera realmente de poder, digamos, eliminar, digamos, la fuente de infección, ¿cierto? Para los mosquitos, la fuente de infección de los parásitos, de las microfilarias. Muy bien, bueno, no sé si Sí.
comentarios o preguntas de los profes, los estudiantes o los asistentes que nos acompañan, adelante, pueden levantar la mano. Cintia, adelante. Perdón, Cintia, no, creo que profe Juan Carlos, disculpen. Juan Carlos, adelante. Bueno, el profe se desconectó, pero ya lo conectamos otra vez. No sé por qué me pareció que Cintia había levantado la mano, pero bueno, profe Juan Carlos, esperemos que se conecte para escucharse. Dale, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, no, yo pues, llama la atención que la Se está escuchando intermitente, realmente mal. ¿están escuchando ahí bien? Se está escuchando mal, Juan. Ahí sí me escuchan bien. Ahí sí, muy bien. Bueno, no. Era sobre el factor de impacto de la revista, que me llama la atención, pues que es bastante alto, factor de impacto 25. No sabía que Lancet tenía una revista relacionada para estudios epidemiológicos. Sin embargo, también me llama la atención ciertos conceptos que no me quedan claros, sobre todo, o sea, conceptos relacionados con epidemiología básica y sobre todo con estadística. En ese sentido, ellos hablan que a lo largo del trabajo hablan sobre todo de prevalencia, disminución, aumento, cuánto disminuye a lo largo del tiempo la prevalencia. Y después hablan no me queda claro por qué hablan que estiman riesgos relativos o risk ratio. No me queda claro eso, por un lado. Y por el otro lado, no me queda claro, si bien ellos hablan que estiman una regresión de Poisson modificada, yo estuve revisando inclusive desde la parte del procedimiento HEPMOD, que estima tanto para modelos binomiales, modelos binarios y modelos de conteo, pero el Poisson no tiene esa función de enlace logit. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado si es una función de enlace logit, ¿cómo hacen para estimar risk ratio? Si es logit, se supondría que estimaría ORs. Entonces eso sí me ha llamado la atención, sobre todo por el factor de impacto que tiene la revista, y me parece que esto sigue siendo un error conceptual de epidemiología y de estadística. Ese era como mi comentario. Gracias, Juan Carlos. Yo haría solo una aclaración, es que la revista no es dedicada a epidemiología, sino a enfermedades infecciosas, ¿cierto? Esta es una de las, pues Lancet ya hace algunos años ya ha venido como generando unas revistas de la serie de Lancet dedicadas a neurología, cardiología, bueno, y esta infecciosa lleva ya varios años. Pero sí, de acuerdo, pues muy importante. Pero los comentarios, profe Elkin, adelante. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, felicitaciones a Lovelin por esta presentación tan ordenadita, tan agradable, tan entretenida de escuchar y tan didáctica. Yo tengo este comentario, es una percepción, dijéramos, como individuo, como paciente también y como médico. Me impresiona el concepto. Por ejemplo, en una época yo me impresionaba de por qué cuando la gente moría, al cabo de un tiempo se llenaba de gusanos y esos gusanos consumían todo el material orgánico.
Y yo preguntaba, ¿de dónde salen todos esos gusanos? Ya después dije, bueno, persona muerta y de dónde vengan no importa. Pero cuando yo pienso en el concepto de que un ser humano vivo esté lleno de gusanos, esa situación no deja de ser para mí escalofriante. Y cuando hablamos de los mitos que son capaces de penetrar al organismo, atravesar por los sistemas vasculares y linfáticos y después ubicarse en el tracto digestivo, todavía me parecía verdaderamente extravagante y desagradable el pensar que uno está con gusanos por dentro de este tipo de nematelmintos que son puras lombrices redonditas, activas y dinámicas invadiendo todo el organismo. Me parece como una cosa extremadamente escalofriante en el intestino, pero estas en particular, las filarias, que ya tienen la capacidad y la comodidad de transitar o transitar por todo el sistema, dijéramos, orgánico, es decir, de instalarse y circular por las vías, especialmente las linfáticas, instalarse y ubicarse allí con toda tranquilidad, incluso otras modalidades de parásitos que fácilmente se pueden circular por cualquier parte del organismo y radicarse o bien en los ojos, o bien en el intestino, o bien en el corazón, o bien en los ganglios linfáticos. Me parece de todos modos una enfermedad que para la altura que tenemos a este siglo XXI, dijéramos que no tendría sentido que las pudiéramos permitir si acaso se pueden controlar. En el intento por erradicar esto, se ve que la Organización Mundial de la Salud, con un lapso grande de 20 años al principio para tratar de decir a través del famoso albendazol, un gran antiparasitario, y después la dietilcarbamazina, un esquema combinado para decir vamos en 20 años a erradicarla. Se hace una evaluación a los 20 años y se ve que no se ha logrado el efecto. Ahora se introduce otro elemento más, que es la ivermectina, para un tratamiento triconjugado que a mi modo de ver está bien justificado, y aún con un periodo de 10 años, como quien dice, para lograr esa ansiedad erradicación. Hay tres razones que me llaman la atención muy poderosamente en esta enfermedad, que creo que deberían tenerse claro para la Organización Mundial de la Salud y para fines, digamos, de epidemiología y salud pública como elementos prioritarios para que esta enfermedad sea atacada con mucha decisión. Uno primero es el concepto de una persona que esté llena de parásitos, llena de gusanos, y que se esté teniendo, dijéramos, la incomodidad de esos gusanos transitando por el organismo y produciendo fenómenos inflamatorios y fenómenos que generan sufrimiento al paciente. Una segunda es una parte funcional. El concepto, por ejemplo, de una elefantiasis, es decir, de una extremidad que se convierte en monstruosa en una persona, es un estigma que no solamente de carácter cosmético para que la persona tenga una pena, una vergüenza muy grande de poder movilizarse o salir a la calle, sino el asunto de la limitación funcional. Entonces, esa otra razón, además de la patológica, la funcional, me parece una razón muy poderosa para que se trate de librar a las personas de este estigma tan dramático. Y por último, es el concepto de pensar que en salud pública es que no solo deberíamos hacerlo por esas razones del paciente mismo, por el asunto de la funcionalidad del estigma, pero además por razones de salud pública, porque la persona llena de gusanos es un reservorio, es decir, es una fuente potencial de más infecciones para esparcirse entre los seres humanos. Entonces, por esto ya no se llama tanto zoonosis como una enfermedad que pasa del animal al hombre, sino una enfermedad que pasa de los reservorios humanos a otros seres humanos infectados, eso sí, a través de un vector que además son fenómenos, son artrópodos muy comunes. Esos mosquitos que son los transmisores, pues son muy comunes en las áreas urbanas, en la Aedes, en las áreas periurbanas, los anofeles, en fin, todos estos mosquitos que están ahí tan cerquita y que pueden hacer el papel de ser vectores, transmisores de esa enfermedad, pues lo convierten en un crítico problema de salud pública. Entonces, para resumir, hay razones muy importantes para que la Organización Mundial de la Salud y en general toda la humanidad se ocupe de quitar, dijéramos, este escalofriante proceso patológico donde los gusanos invaden el ser humano, causando en él grandes complicaciones
causando en él disfuncionalidades y convirtiéndose, como quien dice, en un proceso que si no se atiende y se erradica, continuará perpetuándose en los reservorios humanos que no hayan sido debidamente tratados. Así que esta enfermedad, con esos esquemas triconjugados, como pasó en una época y sigue pasando con la tuberculosis, necesitará que todo el empeño del conocimiento científico se aplique, así haya que hacer, dijéramos, inversiones fuertes desde el tipo económico, inversiones fuertes desde el tipo de investigación y sobre todo también algunos riesgos importantes como tener que utilizar polimedicación, pero cuando es del caso hay que utilizar la batería pesada. Muchas gracias a Lovelin por la presentación y muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias, profe. Gracias, profe Elkin. Comentaría que, digamos, algo en el sentido, pues, de como siguiendo con el comentario del profe Elkin, desde el punto de vista de esta relación nuestra con, digamos, con este tipo de parásitos, ¿cierto? Particularmente, pues, muchos de estos, los parásitos intestinales. Digamos que también se ha visto que en la medida en que, pues, digamos, un poco por las razones que el profe Elkin menciona, que han sido eliminados, erradicados en muchos países, en muchas sociedades, digamos que ya no, ya nadie los tiene, ya, digamos, las condiciones de saneamiento ambiental, de tratamiento del agua, de la higiene, y la eliminación, pues, de esas personas que eran como los reservorios, los que tenían, los que perpetuaban la transmisión. Se ha visto también, digamos, que esto es la interacción del ser humano con estos microorganismos, con estos parásitos, estimulaba de cierta manera el sistema inmune de las personas, y digamos que tiene un efecto benéfico, ¿cierto? Tiene un efecto benéfico en el sentido, pues, de que esa estimulación que se hace del sistema inmune, digamos que impide que se desarrollen cierto tipo de enfermedades que son consideradas como autoinmunitarias, por ejemplo, o algunas enfermedades, digamos, como el asma o algunas enfermedades alérgicas, digamos que se benefician de este efecto de tener estos parásitos, y digamos que se ha visto que las incidencias y las prevalencias de estas enfermedades han aumentado en las generaciones que ya no tienen estos parásitos, cuando ya no existen, se pierde ese estímulo que hacían sobre el sistema inmune, y digamos que ya no se pierde como ese efecto benéfico, digamos, que tenían, pues, el tener la infección por los parásitos, que no todo era malo realmente, no todo es malo de estar infectado por esto, pero indudablemente el objetivo ha sido eliminarlos. Y esta es una enfermedad que también cae dentro de un grupo que son las enfermedades tropicales desatendidas. Es una categoría que se ha creado donde están incluidas ya más de 20 enfermedades, y son precisamente las enfermedades que el programa de TDR busca tratar de contribuir, pues, a su control y eliminación, bien sea financiando investigación o financiando la formación de talento humano en los países de bajos y medianos ingresos que están afectados por ellas, con el fin de, digamos, de contribuir, pues, a su eliminación. En este caso, pues, al uso de las herramientas, de las intervenciones que tenemos, como en este caso la administración masiva de estos medicamentos, ¿no? Sí, Anderson comenta que esa disminución, pues lo que decía Loblin, en la disminución en el número de participantes a lo largo de las diferentes encuestas que se hacen, pues va mostrando lo que sabemos que pasa con las poblaciones humanas, con las cohortes, con los estudios cuando se hace seguimiento, pues que las personas por diferentes motivos se van perdiendo, ¿cierto? Abandonan, mueren por otras causas, deciden no seguir participando, bueno, muchas razones. No sé si hay más comentarios de los profes, compañeros, estudiantes, en relación con el tema, con la metodología utilizada en este estudio.
Bueno, pues si no hay más comentarios, yo creo que podemos cerrar. Voy a detener la grabación